Hola a todos de nuevo. Para los que no me conocéis, me llamo Margot, soy abogada y me metí en esta aventura un poquito, bueno, pues con la intención de transmitir mis conocimientos, pensando que quizá le puedan ayudar a alguien en algún momento. Quiero antes de empezar este vídeo daros las gracias por la acogida que ha tenido el primero, que no me esperaba. Y, y bueno, por todas vuestras felicitaciones y vuestros ánimos, tanto dentro como fuera del canal, porque eso me anima un poquito a seguir colgando vídeos. Quiero daros las gracias también a todos los que me habéis dado consejos estupendos para que iré aplicando a los vídeos, que espero que se vaya notando. Y muy especialmente quiero agradecer a mi compañero Oscar su revisión del contenido del primer vídeo, para que saliera todo lo mejor posible. Y dicho esto, voy a comenzar con el segundo vídeo, que como os dije en el anterior, en él voy a hablar sobre qué puede hacer un heredero ante la herencia. Bien, lo primero que puede hacer un heredero, lógicamente, es aceptar la herencia. Aceptar la herencia, que también llamamos comúnmente aceptar pura y simplemente, significa eso, aceptarlo tal y como es. Cuando yo acepto una herencia pura y simplemente, acepto todo lo que contiene la herencia. No puedo aceptar partes de la herencia ni rechazar partes de la herencia. Si la acepto entera. Eso quiere decir que tanto los bienes como las deudas que pueda haber en esa herencia, las acepto en su conjunto y yo paso a ser el sustituto del que era deudor o propietario. Es decir, si la persona era propietaria de un inmueble, yo paso a ser el propietario de ese inmueble. Si la persona tenía un préstamo, debía un préstamo, yo paso a ser el deudor de ese préstamo. En la aceptación pura y simple, los patrimonios se confunden. Es decir, el patrimonio de la persona que ha fallecido pasa a formar parte de mi patrimonio y se confunden. A partir de ese momento, las deudas que hubiese en la herencia, yo respondo de ellas, tanto con los bienes de la herencia como con los míos propios. Eso significa aceptar pura y simplemente. La aceptación puede ser expresa, es decir, yo puedo dejar dicho en un documento que acepto la herencia, por ejemplo, cuando arreglamos una herencia y hacemos una aceptación de la herencia en un notario, con un instrumento público, una escritura pública, o bien puede ser tácita. ¿Qué significa que puede ser tácita? Bueno, pues esto significa que en el momento en que yo hago cualquier actuación que haga ver que yo soy propietario de esa herencia, es decir, que la acepto, se entiende que está aceptada. ¿Qué actuaciones son estas? Por ejemplo, en el momento en que yo, vamos a suponer, alquilo uno de los bienes de la herencia, aunque todavía no la haya aceptado, se entiende que la estoy aceptando. Lo mismo en el momento que la vendo, que vendo algún bien, etc. Todo eso supone una aceptación tácita de la herencia. No obstante, todo el resto de actuaciones que yo hago, como por ejemplo formar el inventario, como por ejemplo pedir certificados de últimas voluntades, etcétera, ese tipo de actuaciones no implican que yo esté aceptando la herencia. ¿De acuerdo? Eso significaría aceptar la herencia. Lo siguiente que puedo hacer ante la herencia es rechazarla. Vamos a suponer que una persona fallece, yo soy su heredero y conozco que tiene más deudas que bienes. En ese caso no me interesaría aceptar la herencia. Por lo tanto, decido rechazarla. ¿Cómo se rechaza o se repudia una herencia? Hay que acudir a un notario y hacerlo en escritura pública. Es importante que sepáis que aunque no existe un plazo para rechazar la herencia,
la hacienda pública, en este caso la autonómica, nos da un plazo de 6 meses para liquidar el impuesto de sucesiones. Pasado ese plazo, va a ir contra nosotros, que somos los herederos, y no vamos a poder demostrar que hemos rechazado la herencia o que vamos a rechazarla. Entonces, mi consejo es que lo hagáis dentro de esos 6 primeros meses para evitaros después, bueno, pues un proceso, un procedimiento que a nadie nos apetece. También me quería aclarar que me preguntáis mucho qué pasa cuando yo rechazo una herencia, si esa herencia pasa a mis hijos. En este caso hay que diferenciar entre si hay testamento o no lo hay. Si no hay testamento, la herencia no pasa a mis hijos. Es decir, rechazo yo y ya mis hijos no tienen que hacer nada. Si hubiese testamento, habrá que ver si en ese testamento el fallecido ha dicho que si un heredero de los instituidos en el testamento rechaza la herencia, sería sustituido por sus herederos, en este caso por los hijos. Si estuviera en testamento dicho así, entonces también mis hijos tendrían que rechazar la herencia. Para que mis hijos rechacen la herencia, esto también sirve cuando tiene que rechazar la herencia una persona que es incapaz y que está declarada incapaz y tiene un tutor. En estos dos casos, habría que solicitar una autorización judicial para poder rechazar la herencia en nombre de esa persona. Es un juez quien tiene que supervisar si efectivamente procede o no que se rechace la herencia en nombre de ese menor o de ese incapaz. Bueno, antes de hablar de la última figura, quiero comentar el caso de cuando yo rechazo la herencia en favor de alguien. Es decir, yo no voy a coger la herencia, pero le doy mi herencia a otra persona. Esto no es rechazar realmente la herencia. Esto viene a ser que en un mismo acto yo he aceptado esa herencia y se la he donado a una tercera persona. Esto tenedlo en cuenta porque si yo utilizo esta opción voy a tener que pagar impuestos. Si yo rechazo la herencia pura y simplemente, esto no está sujeto a ningún impuesto. Pero si yo rechazo en favor de alguien, sí que tengo impuestos, tanto de sucesiones como de donaciones. Y la última figura de la que vamos a hablar sería la aceptación a beneficio de inventario. ¿Qué significa aceptar a beneficio de inventario? Esto significa que yo voy a realizar un inventario de la herencia y voy a aceptar las deudas hasta que se cubran hasta donde alcancen los bienes que hay en esa herencia. Esta opción, a diferencia de aceptar pura y simplemente, lo que implica es que los patrimonios no se confunden. Mi patrimonio es mi patrimonio y la herencia es la herencia. Y se pagarán las deudas de la herencia con los bienes que haya en la misma, y si queda algo, entonces ya sí pasará a formar parte de mi patrimonio. Pero yo nunca voy a responder con mis bienes de las deudas que haya en esa herencia. Esta es la diferencia básica entre una figura u otra. Para aceptar a beneficio de inventario, también tengo que hacerlo ante notario y una vez hecha la manifestación de que yo acepto a beneficio de inventario, se abre un periodo para formar ese inventario. En ese periodo, en el que además hay que llamar a los acreedores del fallecido, se formará ese inventario y cualquier interesado, porque sea acreedor del fallecido, va a poder manifestar su conformidad o no con el inventario que se está formando. También decir, como último detalle de esta figura, que si el heredero oculta cualquier bien para que no forme parte del inventario, a partir de ese momento se entiende que ha aceptado la herencia pura y simplemente.
Estas serían las tres opciones que tiene un heredero. Bueno, tres que serían cuatro por aquello de rechazar en favor de alguien. Son las opciones que tiene un heredero ante una herencia. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo explicaré, así en líneas generales también, cuáles son los trámites que hay que hacer cuando una persona fallece, los trámites que tienen que hacer los herederos para lo que comúnmente llamamos arreglar la herencia. Gracias por vuestra atención. Si os gustan mis vídeos, os agradecería mucho que os suscribierais y si queréis estar informados de cuando publico un vídeo nuevo, pues ya sabéis, en la campanita y os envía una notificación. Muchas gracias y hasta el próximo día.